para dar continuidad al Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Y conversaremos esta mañana con Alejandro Águila Tejeda. Habíamos quedado pendiente con este tema que nos parece importantísimo, especialista en suicidología y suicidólogo, para que nos comparta pues un panorama sobre las estadísticas de salud mental en la comunidad LGBTQ+, y la importancia de visibilizar estos datos pues para generar entornos más seguros, más incluyentes. En la semana también hablamos sobre este Día Internacional, pues con activistas, y hablábamos y retomábamos datos importantes pues que nos compartía en una entrevista pasada Alejandro, que por cierto es director y fundador del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, psicoanalista y, ya le decía, suicidólogo. Alejandro, un placer saludarle de nuevo. Karina, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por recibir esta llamada tan temprano. Hace unos días, el lunes pasado, hablábamos este día pues internacional, y queríamos retomar este tema con usted, por favor. Pues qué bueno, me da muchísimo gusto que podamos hablar abiertamente. Estamos ya, Karina, en otra época en Así donde es. es necesario exactamente abrir temas que han estado en la oscuridad, y esto afectaba muchísimo el poder tener, como bien lo dices al inicio, una adecuada salud mental, una convivencia indicada, y quitar todas estas fobias que únicamente afectan las relaciones y el vínculo con los seres humanos, con Sí. nuestros seres queridos. Iniciamos con datos muy interesantes. En el último estudio que se realizó en 2024, se encontró que el 70% de la población LGBTI ha pensado en el suicidio. Y esto tiene diversas causas. No solo es la situación de la homofobia, sino, como veremos, también tiene mucho que ver con la situación familiar. La principal problemática que la población LGBTI muestra es que no hay aceptación, no hay esta comprensión, ni entendimiento, ni conocimiento de lo que es pertenecer a esta población por parte de la familia, Sí. y hace que el rechazo, la agresión, la violencia, la amenaza, o inclusive que los corran de las casas, pues escondan esto lo más que puedan. Y este término que se usa muy frecuente de salir del closet, esa transición es muy problemática para la población LGBTI, porque no sabe con qué se va a enfrentar. Y hay un dato importante en esto: la edad. La edad, Karina, normalmente es cuando ingresan a la adolescencia, cuando, Sí. bueno, las transformaciones con respecto a la cuestión hormonal, a la evolución ya a entrar a una etapa diferente, pues hay una necesidad de vincularse, relacionarse afectiva y sexualmente, y esto genera mucho conflicto en la población LGBTI, porque no es la que la familia espera una conducta heteronormativa, como Sí. hoy mencionamos, ¿no? Sí, Alejandro, nada más para precisar, nos decía el 70%, es decir, 7 de cada 10 personas o 70 de cada 100 tienen tendencia o han pensado, ¿no? No es que consumen el suicidio, es que han pensado suicidarse. Así es. O Y sea, esto es importante porque desde la fisiología, para llegar a la conclusión del acto suicida, sí, primeramente se piensa, segundamente se planea, y tercer punto, se actúa. se consuma, pues. Y de estos niños, todavía adolescentes, pues, o que están en esta etapa donde dice, pues, la etapa de la que más se adolece, pues, por eso la adolescencia, eh, la idea de suicidarse es, ya que salen o que hacen públicas sus preferencias sexuales, o es porque están contenidos, porque todavía no lo exponen, porque todavía no lo comparten en la familia. O sea, ¿qué es o cuál es la etapa más peligrosa? ¿Ya que aceptan sus preferencias, o antes y es por miedo de no pues compartirlo con la familia? Hay dos situaciones en ese aspecto, Karina. Uno, cuando son descubiertos, es decir, que voluntariamente no lo quisieron abrir o manifestar, y en este descubrimiento, pues hay mucho miedo de que los corran de la casa, los agredan, los amenacen, y ese tipo de Y ahí es cuando situaciones. piensan en suicidarse. Así es, Ok. en ese momento cuando son descubiertos. Y el segundo momento es cuando deciden, con lo que hoy como no sé, como salir del closet. La reacción que podría tener la familia es algo que les da mucha inseguridad.
y esto probablemente es también el segundo punto o momento donde el riesgo se incrementa. O sea, que es una decisión ahí sí personal, no los descubren, es una decisión que tú abiertamente pues quieres compartirlo con tu familia y es ahí donde viene pues el rechazo. Esto lo sacamos a colación este tema porque bueno, todo mayo es el mes de la salud mental. Estas afectaciones antes de la ideación suicida que presentan generalmente las personas de la comunidad LGBTQ+, o que manifiestan tras estos rechazos, obviamente me imagino que la tristeza, la depresión, la ansiedad, ¿qué genera? Sí, efectivamente, son los dos trastornos más frecuentes, la depresión y segundo, la ansiedad. Desde el punto de vista clínico hablamos de este trastorno mixto ansioso depresivo. Es bastante problemático desde el punto de vista clínico la atención a este síndrome, porque se requiere no solo la terapia, en mayoría de los casos también un medicamento. Sí. Y esta ansiedad y esta depresión es por lo que se están enfrentando, sobre todo, insisto, a edades muy tempranas, con pocos recursos a nivel intelectual, emocional, inclusive económico, y esto los lleva a vivir una sensación de inseguridad, de inestabilidad, y por supuesto esta situación los orilla a que es mejor morir que seguir viviendo en estas circunstancias. Sí, hemos escuchado mucho esto de las terapias de conversión sexual, ¿no? Que ya cuando manifiesta el adolescente o que cuando manifiesta la persona, sobre todo cuando son menores de edad, como usted señala que son los más afectados, pues papás, tutores o esta red que tendría que ser de soporte, decide canalizarlos a terapia psicológica, psiquiátrica o a estas terapias de conversión sexual que por cierto están prohibidas, ¿no? Están prohibidas pero cómo actúan y esto genera más daño a la afectación de la salud mental que de por sí ya está afectada o se siente ese rechazo por parte de la persona que está viviendo esta situación. Sí, efectivamente, ya sabemos que este tipo de terapias ya se convirtió en una situación ilegal Ajá. porque había maltrato, había abuso, y hay que comprender desde el punto de vista médico y científico que ya no se ha considerado una enfermedad. Entonces, lo que está viviendo la persona es una confirmación de identidad que más bien habría que tener la información, el conocimiento y la ayuda para que esta transición atraviesa, sobre todo en la etapa adolescente, la pasen de mejor forma. Por ello, siempre decimos que una familia que tiene información, que tiene conocimiento, llevará a su ser querido, a la persona que tiene que estar dentro de la comunidad, de mejor forma. La aceptación, esto, desde el momento que se da la aceptación, la vida de la persona cambia totalmente. Y dos factores que han ayudado mucho es la fe y la religión. Cuando estos factores contribuyen a que en este proceso de aceptación, de colocación y de vinculación con la familia, la persona la pase mejor y pueda ser una persona que conviva, se relacione, se vincule afectivamente bien, sin ningún tipo de conflicto, y que no piense en que la muerte es una salida o un dejar de sufrir. Usted como suicidólogo y en los casos que ha tenido Alejandro ha confirmado, sí es prioritario el apoyo de la familia en todos los casos. Digo, estamos hablando particularmente de la comunidad LGBTQ+, pero en cualquiera de los casos, en este caso dice usted la aceptación, ¿no? El no rechazo. Pero en cualquiera de los casos de alguna persona que tenga una situación de ideación suicida, es prioritaria la red de soporte de la familia, o sea, es decir, puede evitarse el suicidio con el apoyo familiar. Totalmente. ¿Sí? Recordemos que, bueno, pues tantos años que pasamos desde que nacemos hasta que nos convertimos en adolescentes con la familia, ahí es donde se da el núcleo de afecto, cariño, aceptación, vinculación. Y si todo esto se va a romper o se ha ido, vamos, decimos que se fracturó la relación Sí. familiar, entonces la persona deja de sentirse integrado y este rechazo es lo que lleva mayormente a depresión, ansiedad y la ideación y riesgo suicida. Entonces, desde el momento en que la familia se informa, la familia acepta e inclusive apoya, porque es una situación difícil también para ir conociendo todo lo que integra la población LGBTI,
porque requiere una información, conocimiento y adaptación, y si lo hace de la mano de la familia será mucho más fácil. Muy bien, pues ahí está entonces el 70% en el 2024 de la población LGBTQ+, pensó o no sé si intentó quitarse la vida o por lo menos tuvo ideación suicida. Ese es el dato que nos comparte, ¿verdad? Correcto, y dentro de esta población hay que remarcar algo que ha llamado mucho la atención en la investigación de suicidio y personas LGBTI, y es que dentro de esta población las personas trans, transexuales, transvestis y transgénero son las que mayormente tienen el riesgo suicida, intento y suicidio consumado. Tiene que ver mucho con la transición, con la aceptación, con la transfobia que viven, y es una población especialmente vulnerable y necesitamos dar mucho más apoyo, conocimiento e información sobre todo este proceso que atraviesa este sector de la población LGBTI. Sí, que la transfobia es el rechazo o discriminación hacia personas transgénero, o sea, es decir, personas cuya identidad de género no coincide con el sexo que se les asignó al nacer. Es el tema de la transfobia. ¿Algo más que nos falta agregar para cerrar, Alejandro? Sí, un factor de riesgo también es aquella población que tiene el riesgo de infección de VIH. Encontramos, sobre todo en primeros años, cuando el VIH se descubre aquí en México, que aquellas personas que estaban infectadas inmediatamente tenían esta intención suicida, porque recordemos que hace 30 años pues no había los medicamentos que hoy se cuentan. Entonces era una amenaza de muerte, una situación en donde la enfermedad lo iba a llevar al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, y pues antes de morir en esta situación preferían quitarse la vida. Los tiempos han cambiado en ese sentido, ¿no? Pero de todas maneras se sigue registrando. Sí, se siguen registrando precisamente por el estigma, por el miedo, el riesgo o no tener acceso al medicamento. Pero afortunadamente ya la población que está informada, que conoce que puede ir a algunos centros de atención gratuita para la ayuda, la pueden pasar mejor y evitar que el VIH se desarrolle en ya el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Muy bien, pues bueno, ojo, papás, mamás, población en general. Estamos hablando de este tema a propósito del mes de mayo, del Día de la Salud Mental, del mes de la salud mental, y de este día que pasó, pues el sábado pasado se conmemoraba el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, y a propósito, pues tocábamos este tema hoy con Alejandro. Alejandro, muchas gracias, muchas gracias. ¿Dónde podemos encontrar mayor información sobre esto y en general sobre suicidios? Con muchísimo gusto, dejamos nuestro teléfono, está aquí en la Ciudad de México, 55 46 31 3307, y tenemos una página con mucha información gratuita que es suicidología.com.mx, y para quienes nos deseen escribir por correo electrónico, info@suicidología.com.mx. Por acá compartimos los datos para las personas que así lo requieran. Muchísimas gracias, Alejandro, que tenga bonito día. Gracias, Karina, muy buen día. Igualmente, ahí está.